noches. En el programa Qué grande es el cine español vamos a ver una película muy reciente del año 1987, El bosque animado de José Luis Cuerda, que es una magnífica película y que quisiera aprovechar la oportunidad para rendir homenaje en su adaptador, como ponen los títulos de crédito, en el escritor de esta película, Rafael Azcona. Un homenaje para todos los escritores de películas que a lo largo de tantos y tantos años han hecho también muchísima labor por el cine español. No quiero dejar también ahora en esta ocasión de hablar, por ejemplo, de Carlos Blanco, el guionista de Los peces rojos, de Nieves Conde, el guionista de Said Heredia, de Los ojos de Sangüellas, del Don Juan. Pero en el caso de Azcona creo que sin duda alguna es una de las personalidades más brillantes de toda la historia del cine español. Y además un hombre que ha sacrificado posiblemente una carrera literaria muy brillante, y quizá también de poeta, porque él empezó en el Varela en aquellos versos a medianoche junto con otros grandes poetas. Ya saben ustedes que escribió El repelente niño Vicente y bueno, yo creo que ha sacrificado posiblemente, como decía, una brillantísima carrera literaria y se la ha dado al cine. Ha sido quizá el cineasta que ha dado más y lo mejor de sí mismo para otros autores. Esos otros autores han sido Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Luis Cuerda, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que es justo rendir homenaje en él a la figura del escritor cinematográfico y sobre todo y en particular en esta película, que me acuerdo que cuando presentábamos La tía Tula yo decía que quizá la trilogía, la Santísima Trinidad de las películas, de los guiones de las películas adaptadas de otro material, eran Los santos inocentes, que veremos naturalmente, era La tía Tula, que ya hemos visto, y El bosque animado. Creo que el trabajo que hace sobre la obra de Wenceslao Fernández Flórez es realmente una hazaña, porque como muchos de ustedes que han leído la novela, si no hubiera sido Walt Disney, esa novela no se podía haber llevado al cine, porque ya saben que los animales hablan, que los pinos hablan con los postes de telégrafo, del teléfono. Entonces, claro, haber hecho esta adaptación y quedarse en el lado humano y tal y como lo ha hecho, donde no sobra ni falta nada de cada personaje, me parece que es asombroso. Pero bueno, para hablar naturalmente de la película y también del director, Cuerda, etcétera, etcétera, de los actores, que los hay muy buenos, como Alfredo Landa, que creo que hace uno de los mejores trabajos de toda su ya extensa carrera, está con nosotros hoy Antonio San José. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, José Luis. Antonio San José, ya saben ustedes, es colaborador de este programa, es periodista, dirige Edición de Tarde en Radio Nacional de España. Y bueno, quizá muchos de ustedes lo habrán visto esta mañana en el desayuno de las 9, en los desayunos de Radio Nacional. Bueno, pues háblanos un poco del bosque animado. Un bosque donde pasan muchas cosas. Es, a mi juicio, una de las mejores películas, junto con Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda. Una película personal y también una de las que se recuerdan quizá con más agrado dentro de la filmografía más reciente del cine español. Nos encontramos esta noche ante una obra que es poliédrica, que expresa sentimientos sobre todo. En El bosque animado de José Luis Cuerda están impresas la ternura, la sensación que se vivía en aquella Galicia rural y que transmite muy bien tanto Cuerda como en su libro Wenceslao Fernández Flórez, el humor y los personajes que están perfectamente definidos también. Un reparto estupendo, que decir de Alfredo Landa, que hace, a mi juicio, uno de los mejores papeles de su carrera. Hay que ver las caras de Landa en algunos momentos porque son auténticos prodigios de interpretación. En ese papel del bandido Fendetestas, de Malvís. Tito Valverde está también estupendo, aunque en esta película firmaba como Fernando Valverde. Entonces se llamaba Fernando Valverde, hoy Tito Valverde. Miguel Reyán, en ese personaje del ánima que va errante buscando un cristiano que cumple una promesa, Fide Cotovelo. Alejandra Greppi, que también sostiene una parte importante de la historia. La verdad es que hay un reparto muy bien elegido, un trabajo de dirección de actores magnífico y de interpretación, y luego estamos ante una película, a mi juicio, en donde el guión es fundamental. Tiene un guión solidísimo, los diálogos son estupendos, hay que fijarse muy bien en los diálogos. Por cierto, la película que van a ver ahora pues ha sido rodada con sonido directo y hay que fijarse en los diálogos, en el guión, porque me parece que Rafael Azcona, comparto todo lo que tú has dicho, efectivamente hace un trabajo espléndido en esta adaptación de un libro que evidentemente no es fácil, porque sí, a mí también me remitía a Walt Disney o a una película de dibujos animados, porque pasan muchas cosas y además Azcona ha sabido fundir personajes, eliminar de la novela algunas partes que no podían trasladarse al cine. Es quizá una de las adaptaciones más difíciles para la pantalla grande, y lo cierto es que no sufre nada y hay una versión espléndida en cine que ustedes van a poder ver dentro de unos minutos.
Wenceslao Fernández Flórez es un escritor que nació en La Coruña en el año 1879, que murió en Madrid en 1964 y que escribió El bosque animado en 1943. Él era periodista, también ejercía el periodismo, y hay un libro magnífico de crónicas parlamentarias titulado Acotaciones de un oyente, que enlaza, a mi juicio, con lo que fue una tradición de periodismo que podíamos situar también en algunos trabajos de Julio Camba o del propio César González Ruano. Es esa mezcla de periodismo y literatura muy personal de Wenceslao Fernández Flórez. Volvoreta fue uno de sus libros de más éxito también, y El bosque animado está considerado, después de que han pasado los años, como quizá pues una obra donde se encontraba todo el genio narrativo del escritor gallego. Es una obra melancólica, de ambiente rural, con sarcasmo, con lirismo. Yo creo que el humorismo y el tono lírico que impregnan toda la obra de Wenceslao Fernández Flórez quedan perfectamente plasmadas en El bosque animado. Es una película muy grata, que se deja ver muy bien, que les va a hacer pasar un buen rato sin duda, y que viene a conformar, junto con otros títulos de José Luis Cuerda, una filmografía interesante. Amanece, que no es poco, que tiene evidentemente fans acérrimos y detractores también acérrimos, pero es una película subrealista o en fin, ruralista, como dice su director también. La marrana, tocando fondo, así en el cielo como en la tierra, que ha sido la última película de Cuerda. Y yo, para terminar, querría que los espectadores prestaran atención al sonido que está presente a lo largo de toda la película. Suena el bosque, los pájaros, los ruidos, el clima, el ambiente, luego esa bruma, esa niebla que está envolviendo la cinta y que hace que se cree un clima muy especial. Por supuesto, con las incursiones y con las aportaciones de algunos elementos muy propios de la Galicia rural de esa época que describe Fernández Flórez, la Santa Campaña, el propio ánima que está en el bosque, porque todo bosque, como se dice en un momento, tiene derecho a tener su ánima y su bandido. Y luego la banda sonora de Pepe Nieto, que me parece que es fantástica y que subraya muy bien todos los elementos narrativos del bosque animado. Así que creo que es una muy buena elección y que vamos a pasarlo muy bien viendo esta película. Muy bien, pues te lo agradezco mucho. Juan Tebar, buenas noches. Buenas noches. Antes de que te digan algo tu querido amigo Eduardo Torres Dulce, supongo que habrás leído el libro varias veces, ¿no? He leído el libro varias veces, lo he traído, por supuesto. Enseño la portada como de costumbre. A la cámara, porque además es una edición muy valiosa. Es una edición Princeps, como se llama. Vamos, esto es uno de los ejemplares de años después, pero de la misma edición con la misma portada. Este libro, que además para mí tiene un valor sentimental que no voy a explicar, es una cosa personal, un valor sentimental muy importante. Yo es que además yo soy casi gallego, no he nacido en Galicia, pero soy bastante gallego. Aparte de eso, yo he pasado gran parte de mi adolescencia en Cesebre, y veraneando y bañándome en ese río y andando por el bosque animado. Eso, unido a lo difícil que es este libro, me parece a mí, de adaptar, y a lo estupendo que es, yo cuando me enteré que se iba a hacer en película El bosque animado, yo dije, pero ¿cómo se hace eso? Y bueno, pues se hace si se encuentran pues un productor como era Eduardo Ducay, al margen de la moda, o sea, por encima de la moda y sin tener que servirla, un guionista como Azcona, del cual has dicho tú ya bastantes cosas, pero yo creo que nunca será poco seguirlas diciendo. Entre otras razones, porque nunca estará Azcona presente, ni para escucharlas ni para decirlas, porque nunca quiere. O sea, está en el bosque. Azcona se niega rotundamente a presentarse ante el público, así le maten. Y luego un director, que aunque no es gallego, vamos, es manchego, que casi es lo contrario. De todas maneras, como él es, como bien ha apuntado Antonio, me lo ha quitado, pero es verdad, que José Luis dice que él no es surrealista, que es ¿Subruralista? No dice sub con la B, dice que es surruralista, porque es esa mezcla de fantasía y pueblo, que es una cosa que es un ejemplo estupendo esta película. Digamos que es de Albacete. Él es de Albacete, Exacto. Sí, él es de Albacete. Pero él por eso mantiene esa unión tan rara entre la cazurrería de algún tipo y la fantasía mágica, que es eso que él llama surruralismo. Entonces, bueno, en mi nostalgia adolescente seguramente hubiera querido que rodaran en Cesebre. Y luego, como los gallegos, entre los cuales me incluyo, aunque no lo sé exactamente, somos muy nuestros. Y dicen, esta no es la Galicia. Bueno, no pudieron rodar en Cesebre, porque Cesebre ya no es el que era. O sea, ni las gallinas cuestan ya 2 pesetas, como dice el propio libro, ni el bosque animado era lo que fue. Tuvieron que rodar en Sobrado de los Monjes, pero bueno, el ambiente del bosque mágico gallego es francamente el mismo. Y además para eso sirve el cine, o sea, para reinventar la realidad, aunque no pueda fotografiarse
Exactamente. Y bueno, ya hablaremos después en el coloquio, tanto del libro como de la película. Le paso los trastos o pásaselos tú. Muy bien. A Eduardo, que ya no me puede decir lo del libro, Ya. porque lo has dicho tú. Eduardo Torredulce, buenas noches. Buenas Ya no noches. puedes decir lo de la adaptación y lo del libro de Juan Tebar, pero puedes decir alguna Claro, cosa. le hundís a uno las cosas que trae preparadas, una confabulación. Pero bueno, de todas formas, suscribo íntegramente todo lo que se ha dicho, desde Azcona hasta el señor de Albacete, que es el magnífico José Luis Cuerda, ¿no? Y a mí lo que me gustaría destacar de la película, antes de que la vean los espectadores, y seguro que van a disfrutar tanto como nosotros viendo, si no la han visto, y si la han visto otra vez, seguro que van a seguir disfrutando exactamente lo mismo, pues es el tono de cuento. Yo creo que hay muy pocas películas en el cine, por lo general en el cine mundial, pero en el cine español, que asuman que sean un verdadero cuento. Y esta es un cuento desde la primera hasta la última imagen, maravillosa imagen con la que concluye la película, y yo creo que ese tono de cuento, que creo que es algo que siempre ha gustado mucho a Rafael Azcona y al propio José Luis Cuerda, con ese aspecto de fábula en el que quizás los árboles no hablen, pero están muy presentes dentro de la historia, y Cuerda y la fotografía magnífica de Javier Aguirre Sarobe lo refleja extraordinariamente bien, ¿no? Y lo segundo que yo me gustaría destacar, porque nunca se les destacará suficientemente, es el magnífico reparto que tiene esta película, sobre todo con los característicos. Y no voy a hablar de Alfredo Landa o de Tito Valverde, particularmente Alfredo Landa, que me parece, ya habrá ocasión en el coloquio, una interpretación sencillamente prodigiosa. Pero insisto que ese cuento, ese tono de fábula, ese tono de cuento suspendido en el tiempo, pero con unas ciertas connotaciones, en la que todo va fluyendo muy lentamente, en la que todo aparece y desaparece como por arte de magia, dota a la película de un encanto especial que transmite alegría y melancolía, una mezcla que está presente en cualquier cuento, desde los que nos contaban nuestras madres o nuestras tías en nuestra infancia. Bueno, pues muy bien. Han visto ustedes que a todos nos gusta muchísimo esta película. A nivel personal puedo decirles que tuve la suerte de poderla ver en una ocasión en el año 1988 en Nueva York, una semana de cine español en Nueva York, y el público era absolutamente neoyorquino, no estábamos prácticamente más que media docena de españoles. El éxito fue apoteósico, prácticamente cada vez que Alfredo Landa abría la boca, o Tito Valverde o cualquier otro de los actores, la gente se reía y aplaudía continuamente. Creo que es un gran homenaje a Wenceslao Fernández Flórez, que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los grandes escritores del siglo XX y de parte del XIX, porque nació en el XIX. Y creo además que esta obra en particular, él había sido adaptado al cine con El malvado Carabel, con Volvoreta, con Los que nos fuimos a la guerra, pero a mí me parece que donde da la medida de su gran creatividad es precisamente en El bosque animado, que se aleja mucho de su obra. Era un hombre incluso ácido, muy sarcástico, pero en esta obra yo creo que la gracia y la ironía se aunan perfectamente sobre un fondo de amargura, que es lo que persiguió a lo largo de todos los años. Gracias al trabajo de José Luis Cuerda, de Aguirre Sarobe, de Rafael Azcona, de unos actores espléndidos, creo que nos podemos llevar para siempre el mejor Wenceslao Fernández Flórez. Espero que les guste mucho la película y no dudo que vamos a tener un coloquio estupendo. Bueno, pues aquí estamos naturalmente después de haberlo pasado de maravilla con El bosque animado, que como decía al principio es una película muy reciente, del año 1987. Cuando estaba rodando esta película José Luis Cuerda, digamos que los acontecimientos que tuvieron mayor relevancia ese año fueron, a nivel nuestro, que el Ministerio Fiscal presentó querella contra Lola Flores por fraude fiscal, y fue quizá una noticia no de un mes, sino prácticamente de todo el año. En nuestro nivel, a nivel cinematográfico, la película que acaparó los Oscars ese año fue Platoon, que era la película, ya saben ustedes, sobre la guerra de Vietnam, y que tuvo un gran éxito en todo el mundo. Y fue la inauguración de los premios Goya,
ese año fue el primer premio Goya para la película El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, que saben ustedes que hemos puesto hace bien poco. Digamos también que esta película, El bosque animado, obtuvo el premio Goya a la mejor producción del segundo año, de la segunda convocatoria, y además otros 8 Goyas más, donde estaban incluidos pues Aguirre Sarobe, Rafael Azcona, vestuario, Alfredo Landa, etcétera, etcétera. Otra noticia muy destacable de aquel año, según las hemerotecas, porque es la que más páginas ha dado, fue que un piloto alemán llamado Matthias Rast, quizá ustedes lo recuerden, aterrizó sin permiso en la Plaza Roja de Moscú. Fue un ridículo para todos los sistemas defensivos de espacios aéreos que tenían entonces en la Unión Soviética. Noticia terrible para la música fue el fallecimiento de nuestro Andrés Segovia, también de Federico Mompou, 2 músicos fantásticos, y de Fred Astaire, quizá uno de los más grandes bailarines, por no decir el más grande, que ha dado el cine, y también un magnífico actor. Hubo una matanza terrible de ETA en el Hipercor en Barcelona, con 15 muertos. Fue el 19 de junio de ese año, en un barrio obrero de San Andreu, y fue quizá la noticia más triste de todo el año. Que por otro lado también nos deparó pues la entrada del Grupo Kio, que por vez primera entraba en España para invertir, y ha tenido una historia que ustedes conocen tan bien como yo, bastante terrible esa entrada del Grupo Kio. Fallece Gerardo Diego, fallece también Pola Negri, el director John Huston, el actor Lee Marvin. Fue evidentemente un mal año para el cine. También el director Clarence Brown y Mervyn LeRoy, y además Bob Fosse, o sea que fue un año tremendo. Digamos que eso se compensa con que Federico Mayor Zaragoza fue elegido como director general de la UNESCO, y el premio Nobel de Literatura de ese año fue para un norteamericano de nacimiento soviético, Joseph Brodsky. Y digamos también, y le voy a ceder la palabra a Eduardo Torres Dulce, que Venceslao Fernández Flórez, a ti que eres un gran aficionado al fútbol, como también lo es Rafael Azcona, vosotros sabéis que inventó una palabra para el lenguaje, para la lengua española, que es el bicegol. Sí, señor. Lo empezó a hacer cuando hacía sus crónicas deportivas y sus crónicas de fútbol, que escribía en el diario ABC. El bicegol, eso que decimos todos, ¡ay! Los UI, podríamos traducirlo. Es que eso solo lo puede inventar un gallego, ¿eh? Eso solo o Juan Tebar, vamos, el UI. Que se ha declarado gallego sorprendentemente esta noche, sí. Bueno, pues después de 9 años, ¿no? Desde el 87 al 96, la película no es que se mantiene igual de fresca, sino que yo diría que mejor, que ha ido ganando con el tiempo. Esa saudade que está presente en el bosque que tú hablabas, Antonio, con esas brumas magníficas de Aguirre Sarobe, yo creo que la han envuelto en ese cuento de hadas, en ese Érase una vez, y la van a tener ahí, yo creo que eternamente, esa película. Sí, yo creo que el gran mérito de las grandes películas es que son intemporales. O sea, que la prueba del algodón, diríamos, la prueba del paso del tiempo es el juicio casi final de una obra artística, ¿no? Y en este caso, en el caso de El bosque animado, pues el paso del tiempo, tampoco mucho tiempo, digamos, en este aspecto, ¿no? Casi 8 o 9 años, pues la hace que se mantenga con absoluta frescura, ¿no? La película, ya podemos entrar en algunos detalles. Uno de los trucos, por decirlo en el mejor sentido de la expresión, de Azcona, es que es una película intemporal, pero temporal a la vez. Estamos casi en una zona como de Belle Époque, por decirlo de alguna manera, y hay solo un pequeño detalle, y es cuando sale el bar del pueblo, esa especie de bar, tienda de ultramarinos del pueblo, hay al fondo una bandera republicana, que apenas se ve un poquito al fondo, que sitúa curiosamente la acción. No sé si la novela está en esa, probablemente sea intemporal, pero la sitúa curiosamente con ese pequeño detalle de la República, ¿no? Donde está jugando Gamero y donde oye la petición que le hace Tito Valverde de tabaco, etcétera. Pero fuera de eso, parece un ambiente incluso, digamos, universal. No me extraña que guste en Nueva York o en cualquier otra, porque, bueno, hay tanto verde, hay tanto que podríamos pensar en Inglaterra, por no hablar de ese magnífico par de solteronas neurasténicas que son Alicia Hermida y Amparo Baró, que están geniales, como de costumbre, que parecen escapadas de un relato de Guillermo Brown, ¿no? Porque tienen las mismas rarezas, las mismas salidas de tono del humor, que ahora quiero hablar yo también un poco de ellos, que podrían tener cualquiera de las tías esas pesadas de Guillermo Brown, ¿no? Porque dice, le ponen el perro allí y dice, ¿y esto cómo funciona, no? Unas salidas magníficas, que creo que ahí está buena parte del humor que Azcona heredó y pues formó parte de La Codorniz, es decir, que está ahí el humor de Miguel Miura, con toda esa parte de sentimentalismo, con esa parte de ternura, con esa parte de acidez, un cóctel explosivo, pero muy, muy efectivo, ¿no? Y está recorrida toda la película por ese penetrante humor, esa observación y a la vez esa suspensión en el tiempo, que yo creo que favorece las cosas, ¿no? Casablanca está suspendida también en el tiempo,
tiempo, ¿no? Y esta es una película bastante suspendida en el tiempo, aunque el espacio geográfico, el espacio de la referencia a Galicia, el espacio del bosque de Cecebre, sea un espacio geográficamente muy bien definido, es decir, que se ven perfectamente las diversas situaciones, ¿no? Pero ese microcosmos del bosque pues da un empaste especial a la película, y no me extraña que, como tú dices, la película, cuando se vuelve a ver al cabo de 7, 8, 9 años, y probablemente cuando se vea dentro de 20 o 30 años, está todo tan bien conjuntado que pervive sin ninguna pega. La película es tan fluida, tan divertida, tan emocionante, tan melancólica a la vez, que esto hace que el disfrute se prolongue más allá de la primera visión de la película. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Eduardo, porque efectivamente el territorio está muy acotado, es la Galicia rural de una época además muy determinada, se ve claramente en los usos, en las costumbres. Luego vamos a entrar en algunos de los diálogos y de las actuaciones de los personajes, pero podría ser trasladada a cualquier otro lugar, porque efectivamente ese ambiente de cuento hace que sea universal la narración, que se refiera a un espacio concreto y que al mismo tiempo, ahora vista la película pues unos cuantos años después, sigue teniendo la misma vigencia y la misma validez que cuando se estrenó, y va a seguir así muchísimo tiempo. Y luego creo que el hecho de que esté trufada de humor y de sarcasmo al mismo tiempo, porque hay momentos crueles incluso en la película, bueno, eso le da un ambiente muy especial, como el del bosque, con las brumas de Aguirre Sarobe, y con esa luz muy especial que siempre se mantiene pues en un tono muy bajo, excepto en el momento en el que vuelve Ermelinda la primera vez. Allí hay un juego que a mí me gusta mucho en la película, cuando está la niña Pilar bailando con la almohada y de repente entra la música de Pepe Nieto y ahí se ve cómo viene Ermelinda, y en ese momento se ilumina la película, ese momento más luminoso de toda la película, del bosque animado. Bueno, pues esa luz, ese ambiente, esa música, esa melancolía hacen que sea una obra muy personal y que efectivamente resiste perfectamente el paso del tiempo. La verdad es que yo había visto la película en 2 ocasiones, esta ha sido la tercera, y he disfrutado lo mismo que en el estreno. Es que además lo que decía Eduardo del microcosmos, es que entre las muchas cosas muy inteligentes que ha hecho Azcona con este guión, que ha tenido que hacer bastantes, porque ya decía yo antes que es muy difícil de adaptar este libro, en la novela de Fernández Flórez se sale del bosque una vez. Gerardo, el pocero cojo, va a La Coruña a buscar a Ermelinda. Realmente Ermelinda nunca vuelve en el libro a la aldea, jamás se sabe qué ha sido de ella. Pero a mí me parece muy inteligente no salir nunca de ahí, o sea, haber prescindido de ese viaje a La Coruña, porque es que ahí no hay nada más, salvo ese tren que va a otro sitio, pero no llegamos nunca con el tren a ese otro sitio. Entonces, ese cerrar el microcosmos es francamente importante, y evidentemente eso le va un aire de cuento y al mismo tiempo un aire de tragedia también encerrada, porque es que en este cuento está el hambre, está la muerte, está la miseria, está el sentido del humor y están muchas cosas, está la vida entera, que es lo que pasa en los microcosmos. Es que los cuentos son así, los cuentos mezclan un cuento más trágico que Blancanieves y los 7 enanitos o la Cenicienta, pues calcula si al final la Cenicienta no se casa con el príncipe, pues hay una tragedia. Yo creo que, por ejemplo, Mutatis Mutandis, podríamos decir que esta película es el retrato en positivo de La noche del cazador, podríamos decir que es otro cuento, por decirlo de alguna manera, ¿no? O a otra escala, una película de bosque que también a mí me gusta mucho, que es la de Gutiérrez Aragón, las 2 películas de bosque de Gutiérrez Aragón, o las 3, si hablamos con Aula Mudita, ¿no? El corazón del bosque, y Feroz, que es una película que nos gusta mucho a Miguel Marías y a mí, ¿no? Todo eso le da un empaste especial a la película, y el trabajo de Azcona es que es prodigioso, absolutamente prodigioso, porque la película tiene una riqueza de personajes, de sucesos. Pasan cantidad de cosas en la película. Se cuenta, como dice Juan, no solamente temas, pero se cuentan cantidad de historias, desde los dueños del Pazo, las tías neurasténicas, cada una de las personas que habitan ese bosque, ¿no? Desde el bandido Fendetestas a cantidad de ellos. Conocemos cantidad de cosas. No me extrañaría que hubiera hecho Azcona lo que recomendaba John Ford, es una biografía de cada personaje para saber hasta los últimos detalles, ¿no? Y eso hace que la película fluya, pero fluya. Es una película, digamos, lenta en cuanto al ritmo, por decirlo, externo de la película, pero luego muy viva, porque pasan tantas cosas, quieres saber qué va a pasar. Yo recuerdo que cuando la vi pensé que antes o después la niña pequeña Pilara iba a resucitar, es decir, que la Mousa iba a hacer algún milagro o algo así, ¿no? Porque no quieres abandonar, te sabe a poco. Cuando acaba la película y se funden en el bosque en el plano final, parece que te ha pasado poco, porque hay todavía muchas historias que han quedado ahí, que han quedado ahí sueltas. Y ese trabajo de Azcona, de estructurar todo eso, aparte de las dificultades de que habláis de la adaptación de
la novela, que yo no he tenido el gusto de leer, pero ya lo que se ve en la película es prodigioso. Es el detalle, el personaje gamero del sargento de la Guardia Civil. Ese personaje es de Azcona. Me imagino, el libro, pues puede ser muy de Azcona, ¿no? Pero simplemente con el gesto que hace Gamero en la forma en que eso, el guión de Azcona es prodigioso, pero la capacidad de José Luis Cuerda de no estropear el guión y de sacarle todas las posibilidades al guión, es decir, pegarse al guión, es extraordinario, porque la secuencia de la tienda de ultramarinos a la que me aludía anteriormente, pequeño detalle, ya he dicho, la bandera republicana al fondo, hay que ver cómo cuando Tito Valverde está pidiendo las cosas, cómo al fondo la reacción de Gamero, cómo está dirigido a Gamero, de cómo suspende la partida de alguna manera y está al loro, que diríamos ahora, de lo que va sucediendo con respecto a Fendetesta. Y de eso está llena la película, de esos detalles de guión, pero también de detalles de realización. Es una película riquísima. Parece una película modesta por su aura de cuento, porque parece que no cuentan cosas trascendentes, pero está contando cantidad de cosas de lo que sucedía allí. La pobreza de la gente, marica fame. Marica da fame. La marica da fame, ¿no? El pocero, ¿no? A quien tengo miedo no es el diablo, es el A mí lo hambre. que me da miedo es el hambre, ¿me oyes? Pero, tú dices que es una película de una gran riqueza, pero yo creo que además es evidente, y una película muy viva, que tú también lo decías, porque aparte de la riqueza de los personajes, que tienen vida propia todos, es que el territorio donde están está vivo, el bosque está vivo, y los que habitan los bosques y los que van a los bosques saben que eso es una cosa que está llena de vida, que los árboles, que la fauna, que la vegetación es vivo, o sea que no es una ciudad donde hay unos elementos de cemento y unos personajes que se mueven en ella, no, aquí son personajes vivos en medio de un territorio vivo, de un mundo vivo, que es esa fraga maravillosa, que más que un bosque, porque la fraga, tal y como entienden los gallegos, pues es donde puede haber todo tipo de pinares, de cualquier género de árboles. Entonces, claro, eso produce como un latido de vida. Parece que el terreno, que los caminos por donde van caminando ellos, donde van andando, tienen vida, que los árboles tienen vida, que la vegetación tiene vida. Es que algo, sí, claro, y por eso se nota en la película. Hay un pálpito. Se nota porque la localización es que es espléndida en donde se ha rodado, ¿no? Hay una cosa marcada por Cuerda muy sutilmente en el arranque de la película y en el final, que es que cuando todavía no se ve nada, o sea, arranca en negro y termina en negro, al final, en los títulos, mientras dura la música, dura el ruido de la fraga, duran los ruidos de los insectos y de los pájaros, aunque no haya ninguna imagen, y esa es la vida subterránea. Porque aunque haya prescindido en la película, que era lógico que prescindiera, y además ha hecho bien en hacerlo, de toda la parte que hay en el libro, digamos, eso no se podría haber hecho con dibujos animados, que es que hablen los árboles con el poste de teléfono, que el topo cuente sus aventuras, o que hable Noite el murciélago diga cosas, que hablen las moscas, todo eso había que quitarlo. Pero todo eso está... No, y de hecho incluso algunos animales venidos del libro aparecen, o sea, ahí está el topo. Ese topo en el libro tiene su historia, pero ahí está el mochuelo por la noche, ahí está el perro de los esmorís que no ladra porque le conocen y lo dice, que también tiene su historia en el libro. Hay una cosa que a mí me gusta mucho en las adaptaciones, alguna vez he subrayado, en el caso de la Tietula me parece, que son aquellas cosas que vienen del libro, no están desarrolladas porque se ha decidido no desarrollarlas, pero sin embargo están. O sea, por ejemplo, el señor Dabondo, el dueño del Pazo, va con una caña de pescar cuando se cruza cuando llevan el cadáver de la niña. En el libro hay una parte muy importante de la pesca, que aquí no se ha contado, pero no se ha quitado eso al personaje. Claro, y eso es lo que da... Claro, que es lo que da la biografía anterior de los personajes. De todas formas, en el ámbito del bosque, fijaros que solamente se van dos personajes, Ermelinda y el cura, solamente salen de ese ámbito geográfico, y después las dos personas que mueren, la Mousa y la niña, y Pilara. Y ahí la incorporación del ánima, que aparece allí vagando y buscando al cristiano que le ha cumplido. Pero ese es el que menos se va del bosque. No, pero que no se va a Cuba. No, pero que esa es la incorporación. Es decir, hay 4 salidas, 2 personas que mueren, 2 que se van y alguien que llega, que es el ánima, que está ahí, que está en su bosque también. Y el elemento que establece una comunicación entre el bosque y el mundo exterior es el tren. El tren que llega y al que baja el niño de Marica la Fame a robar el carbón y a tirarlo para buscarse la vida. Y el humo. Y el humo. Claro, el tren donde se va Ermelinda, en esa escena maravillosa, en donde está hablando con Geraldo, no le mientras tiene a las 2 neurasténicas de Madrid al lado preguntándole por la casa de Juanita Arroyo. Esas son otras que vienen de fuera. Que vienen de fuera también. Es muy importante. Sí, que vienen y se van, pero están ahí.
El tren que al final es en el que se va a ir también con su billete encantado Geraldo, y no se va porque le dice la niña que ni es novio de Hermelina ni nada, y rompe el billete, lo tira y aquello se frustra. El tren en el que va a morir Pilar, el tren está muy presente en la película y es un elemento de comunicación con el mundo exterior. Y las que llegan y se van son fantásticas, son geniales. Si es que además en el libro se llaman, el capítulo, bueno, no es capítulo porque Fernández Flores llama estancia, que es un término poético, a cada capítulo del libro. Y la estancia o el capítulo en que llegan se llama Las mujeres perdidas en el bosque, porque realmente son las de fuera que en el bosque no saben qué hacer. Te estás refiriendo a mis neurasténicas favoritas. Son Gloria y Amalia Roade. Las hermanas Roade, que hacen esa pregunta genial que habéis recordado antes. ¿Y el perro cómo funciona? Pero lo explican, dices que nosotros no tenemos perro. Claro. Es que son las que no se enteran de nada de lo que sucede. Y luego viven. Confunden una noche de amor. Viven indirectamente esa escena genial que está totalmente inventada por Azcona, que esa escena no existe, porque en el libro jamás llegan a realizar su amor, jamás Gerardo llega a hacer el amor con Hermelina. Esa escena que hacen el amor en el desván y las otras confunden los gemidos del acto sexual con que están matando a alguien o que hay unos fantasmas o algo así. Eso es una idea humorística extraordinaria. ¿Cómo es la despedida que hacen a dúo? Porque son unos diálogos muy cortados y a dúo van diciendo nos vamos, sí, porque no aguantábamos más, vaya noche, era imposible dormir. El perro no sabía para nada, entonces, el agua bendita lo mismo. El agua bendita, la carabina de Ambrosio. Se monta en el coche y se va. Yo antes de que desaparezca el tema del bosque y aparezca el del humor, que me interesa también decir algo del humor que muy presente en la obra de Cuerda y por supuesto de Rafael Azcona, ya he apuntado anteriormente algo, y de Venceslao Fernández Flores, efectivamente. Para acabar con el tema del bosque, hay un momento de la película que se nota que el bosque es animado, es decir, que vive, que tiene vida, aparte de ánima, de espíritu, ¿no? Y es en el momento en que Pilar ha perdido el duro y vuelve otra vez, se encuentra con Fendetestas y ve claramente que le está engañando y se ha quedado Fendetestas, ha encontrado el duro, y entonces Fendetestas llega al bosque y desaparece. Físicamente desaparece en una magnífica imagen de Aguirre Sarobe, porque se refugia detrás de un tronco, pero si se ve bien en la película, físicamente se camufla dentro del bosque, es decir, esa capacidad de vivir los personajes forma parte del bosque. Es sencillamente un prodigio cómo lo hace. De la fraga, como bien ha puntualizado José Luis, porque aunque el libro se llame El bosque animado, realmente una fraga es una mezcla de bosques. O sea, claro, es algo mucho hay de más. todo. Una fraga animada. ¿Cómo va entrelazando todo? Porque empieza la película con Fendetestas desesperado porque por muy pronto que se levanten, las trampas de los pajarillos resulta que han sido saqueadas. Y lo vemos después que es el hermano de Pilara, como es el futuro aprendiz de Fendetestas. Y su sentido común cuando dice, pero si él dice que lo abras aquí el pozo, ¿cómo voy a estar contigo si no abres los pozos donde te dicen? Me tengo que ir a buscar esa otro secuencia trabajo. con el señor Lavanda, Fernando Rey, con un sentido de humor, es terrible porque se comporta como un niño pequeño, da patadas en el suelo, porque es él el dueño y quiere que se haga ahí en esto, ¿no? Pero la sabiduría popular del pocero es enorme. Dice, si lo sé yo, que después cuando no aparece agua, entonces el que se la carga es yo. Como yo le llamo Mr. Ring, y hablo por teléfono. Sí, es Manoliño, el loco de Vos. Ese es un personaje. El reciente premio. Y es un papel muy propio de Ciges, además. Hay que decir que la acaban de premiar recientemente. Sí, pero claro, curiosamente, esto que dices tú, o sea, yo cuando vi esa película, y no me acordaba muy bien en ese momento del libro, esa escena podía ser totalmente de Azcona, pensada incluso para Figes y de los Mars. pensada por Cuerda. Bueno, es totalmente textual del libro. Textual. Es una escena de los hermanos que Mars. lleva la ternera a los señores Hace del mucho que no Pazo. tienen ustedes el gusto de verme. Sí, y que dice, nosotros hemos pensado regalarle la portada Esa es del Obradoiro de Santiago de Hombre, Compostela. no va a caber en casa. No va a caber en casa. No. Eso es de los Mars, ese diálogo. No. Y el asalto de Fendetestas a Roque Freire, y con el maravilloso Manolo Alexandre. Y están dos de los grandes actores cómicos ¿Cómo van del cine español. discutiendo? ¿Cómo van discutiendo? Eso es de Miguel Miura, es de la Codorniz, pero hombre, que si le hago rebajas esto ya va a ser el colmo, ¿no? El negocio es el negocio. Un diálogo sencillamente prodigioso, ¿no? Enriquecido además por los dos actores que son extraordinarios, ¿no? Cuerda cambió una frase, me contaba a mí, que es muy significativa, dado quién era el actor. O sea, en el texto del libro y en el guión, que lo he visto de Fía, le llamaban Barriga de Sebo, pues se supone que era un personaje gordo. Dice, ¿a ti que te llaman Barriga de Sebo? Teniendo Alexandre improvisó. José Luis Cuerda dice, ¿a ti que te llaman Risa Floja? Dice el otro que es perfecto para... Pero ahí además se ve el espíritu de Fendetestas, que quiere ser malo, no es malo. Y dice, bueno, mire usted, somos del mismo pueblo, ¿cómo vas a robar a mí? Bueno, yo fuera de aquí le hago un favor si hace falta, pero aquí este es el negocio. ¿Y qué van a decir? Es el malvado Carabel de Fernández Flores, eso de querer ser malo y no poder, claro, y perseguirte una niña y al final darle el duro, y en el fondo... Es que la niña le persigue.
distingue. Además la niña le dice, si tú eres bueno, Malvis. Dice, no soy Joder, bueno. es más bueno que los niños. Yo soy bandido. ¿Cómo Es se mucho va, más bueno que los niños. ¿Y cómo se va todo esto? Porque desde el primer momento él tiene la obsesión de atracar la casa del cura, porque es donde hay dinero. Porque como decía John Ford en El hombre tranquilo, lo único que falla es haberle tirado el dinero al fuego, decía. Y le decía Bogdanovich, dice, bueno, ¿a qué se va a dar al cura? Y dice, no, al cura no, ese es más rico que el obispo de Dublín, ¿no? Pues en este caso, exactamente lo mismo. Y cómo luego el asalto a la casa del cura, la gran obsesión de Fendetestas para hacerse rico, se salda con una verdadera riqueza para él, que son los puros, ¿no? Porque dice al ama, dice, me da usted todo esto puro, dice, es usted mi madre, la forma en que lo dice Landa, ¿no? O sea, que ahí se transforma todo y resulta que es el que es capaz de sacar adelante el nacimiento del ternerillo. Es prodigioso, es decir, cómo se van los temas poco a poco solapando, cómo prepara la secuencia esa magnífica del tren en que Pilara va cada semana a recibir el dinero y porque pierde el duro, la regañina que le da la terrible señora esta, la tía de Ermelinda, y cómo a continuación, por no perder la cuenta porque sabe lo que le espera, se arroja del tren y fallece. Es un prodigio. La forma en que ha trabado la historia, el cruce de personajes, la multiplicidad de historias, la riqueza dramática de la película Azcona es sencillamente prodigiosa. Una de las labores más interesantes, más originales de adaptación que hay en esta película es exactamente la interrelación de los personajes. En la novela están demasiado solos. Los personajes son muy isla, cada uno en su capítulo. Y esta película los relaciona, los hace amigos, incluso aquellos, por ejemplo, la amistad estupenda que hay entre el bandido y Gerardo, el pocero, está inventada en la película. Y es fundamental, además, abre y cierra la película. Relaciones que, por ejemplo, entre Foucault y su hermana, que es Pilara, no hay ninguna en el libro. Aquí tampoco es que haya muchas. No, pero está. Y además justifica el que no los haya, porque hay un momento que le dice el bandido a la niña que se lo diga a su hermana y dice, yo no tengo cuentas con mi hermano, que de alguna manera es explicar por qué no la hay. Hay un entrelazado en los personajes que estructura todas esas historias, que esto es lo que me parece a mí que es una de las labores mejores. Es que la narración de la película es casi como un TVO, es por viñetas, por decirlo de alguna forma, pero unas viñetas que tienen su conexión subterránea, una conexión sentimental, de tal forma que vas viendo, exactamente, es un mosaico, vas viendo y solo al final te das cuenta de la perfección y de la riqueza. Fíjate, Eduardo, simplemente en la transformación de Fendetestas, cuando ya no quiere ser ayudante de Gerardo, no quiere ser pocero, dice que eso es muy duro y que además le ha dado un tirón y que tiene reuma allí. Dura poco en el propósito. Es como la cara que pone Alfredo Landa cuando ve la pistola allí en la pared, esa cara, la forma que tiene de robar la pistola que parece la pantera rosa, cómo lo hace, con qué poco largo, ¿no? Y después cuando decide ser bandido, ya tengo la pistola, voy a ser bandido, el siguiente plano, él aparece durmiendo en la cueva, ya se ha tirado al monte directamente, se echa al monte, aparece durmiendo en la cueva, y cuando entiende que para ser todavía más malo e impresionar más tiene que embadurnarse la cara con un palo, parece que se está maquillando. Está en un gesto muy tierno, muy naif. Y tierno gesto es la decepción cuando dices, ¿sabías que soy yo? Sí, claro. Alto. Es que lo reconoce todo el mundo. Al bandido Fendetestas además no hay que poner carteles, lo reconoce todo el mundo. Cierran la película con eso que está muy bien, que también es propio de la película y no del libro. O sea, exactamente igual que Malvis decide no ser pocero y quiere ser bandido, al final el niño Foucault, que ya va con el pocero, decide que no quiere ser pocero y que quiere ser bandido, cosa lógica porque el ladrón de verdad es el niño. O sea, y luego realmente está muy bien que vaya ayudante. Y luego, como en La noche del cazador, en todos estos cuentos hay una vena de onirismo, lo diría yo, de surrealismo, eso surrealista, porque no logramos decir surrealismo, no lo lograremos decir en todas las noches, es evidente, ¿no? Pues que está en todo... Tenía razón, Juan, hay que poner la B, surrealismo. Es surrealismo, es está en todos esos aspectos oníricos del maravilloso personaje Fid de Cotabelo, que lo hace extraordinariamente Reyan, y con la aparición de la Santa Compañía, pero esos diálogos entre Fendetestas y Reyan es de lo mejor que se ha escrito en el cine español por la desesperación resignada de uno y la desesperación creciente del otro, porque el otro al principio se asusta mucho, pero después ya lo acepta como parte integrante de ese bosque. Bueno, pero eso es un onirismo llevado al realismo. Sí, claro, es un equilibrio... Pero hay pinceladas de cosas no reales muy curiosas en la película. Sí, pero cuando va a venir Tito Valverde dice, no, se va a asustar. A la niña con la lechera que venga al final pasando, evidentemente a quienes están viendo es a Pilara, que se ha muerto. Y da la impresión, cuando lo ves, da la impresión. ¿Cómo le vuelve Alfredo Landa al niño? Y luego hay una cosa que, conociendo el libro, a lo mejor es una obsesión mía con esta manía mía de comparar, pero por ejemplo, la relación del niño del Pazo, de Javier con la prima, que la ve en la siesta y luego se encierra a estudiar. Es muy azconiano también. Si os acordáis, él está estudiando y recordando
cómo está su prima en la siesta. Y esa imagen de que la prima se levante de la siesta y aparezca como una aparición en la habitación de él y se siente, nunca en el libro se acerca ni entra en la habitación. Y yo, quizá influenciado por eso, puedes pensar tal como está montado que esto se lo está imaginando el niño. Esto puede ser real o puede no ser real. O sea que es una película que tiene una serie de pinceladas de imaginación de los personajes bastante. Y a la vez de observación real, porque claro, todo lo de la Mousa, la importancia que tienen este tipo de personajes en la Galicia rural, sobre todo en aquella época, está dado con un realismo costumbrista, pero notas que hay algo más. El famoso libro de San Ciprián, por no hablar luego, cómo le da la vuelta cuando aparece Marica de Fame a que le deje heredera. Dice, ¿cómo te vas a llevar esos secretos? ¿No? Es extraordinario. Déjame de bruja en la aldea. Para que no se pierda uno de los oficios permanentes. Ya que te vas a morir, de dice esa sociedad, ¿no? Puñetera. No, se lo dice muy claro, vengo porque déjame como, además yo estudio lo que sea. Dice. Y luego hay un segundo plano en la película, en algunos momentos que también es muy interesante. Cuando estábamos comentando la escena del agua, ahí cuando se enfada Fernando Rey, si se abre yo lo que hay en mi casa, tienes que picar aquí. En el fondo, todo el tiempo, en el árbol, están jugando el niño del Pazo y su prima, que acaba de llegar. Y entonces ahí establecen la primera relación. Y está dando también cuerda el nivel de relación y de amistad entre los primos en toda esa escena, que es cuando Tito Valverde dice, no, ¿dónde hay aguas aquí? No, tienes que picar aquí, el otro ya no quiere. Más que de amistad, de deseo. Bueno, el deseo llega después, cuando se empiezan a mirar en la comida. Después de la comida donde aparece... Yo creo que el deseo llega cuando le besa ya, la primera vez que le besa. Si ya protesta ella antes. Claro. Le dice, quítate, pero ¿qué está haciendo este? Que le está casi metiendo mano ya. Eso es la historia de amor entre Ermelinda y, yo lo veo más en la comida, y Tito Valverde es extraordinaria. La cuenta de una manera tan suave, tan melancólica, tan nostálgica. Con ese detalle fabuloso del aceite. Tan de destino fatal, sí. Pero luego, por ejemplo, cuando vuelven del baile... por el camino y nota que Ermelinda y su novio accidental esto, y cómo da otra vez el bosque, cómo se mueven los árboles, no sufraya nada, se queda con la suficiente amargura, pero también la resignación por parte de Tito Valverde, ¿no? Por no hablar de esa secuencia maravillosa que es la despedida de Ermelinda y de Tito Valverde cuando no, me refiero a la del tren. Es una secuencia para mí nuclear de la película que está rodada maravillosamente, escrita, maravillosamente interpretada. Maravilloso. Y sobre todo pertenece a ese tipo de escenas siempre muy emocionantes en que un personaje está diciendo lo más importante de su vida y aquella persona a quien se lo dice no se entera. Claro que eso siempre es muy emocionante. Pero todo eso con las dos neurasténicas de Madrid al lado. Eso es lo que yo decía. Es lo que yo decía, cómo enlaza siempre. Está perdiendo está su mundo. haciendo una escena de unos personajes y está presentando a otros. Eso lo hace desde el principio de la película hasta el final. Esa es la labor de enlace a la que yo me refería. Porque es el mundo, digamos, aunque parezca una lectura pedante, pero es el mundo exterior el que le está arrebatando todo, porque es el sonido, la máquina, el tren, esas dos personas que vienen de Madrid. Hay una invasión de que lo suyo está quedándose atrás y lo pierde, claro, y pierde lo que más quiere. A mí me parece que cuando tú decías, Juan, que podías entender que es como una aparición cuando la chica en la hora de la siesta se le presenta en la habitación donde está estudiando, yo creo que no, yo creo que es cierto que no, digo, puede ser, o que él ha provocado con su deseo que ella se levante y vaya. Lo que pasa es que él quizá es tímido, no da el paso y es ella la que siente mayor deseo. Además los planos son bastante explícitos, ella cuando está tumbada y se mueve, etcétera. A mí lo que sí me parece que es como una campana de aire que produce, teniendo en cuenta que no está en el libro, es la llegada de Ermelinda y su relación con él, hacer el amor, y desaparece, y la única persona que le ha podido ver él es él y la chica que ha muerto. Prácticamente es como si hubiera sido la licencia propia que da el adaptador a decir, voy a hacerle feliz en un momento, pero que siempre quede como un recuerdo, que ha podido ser un sueño. Tiene relación, no. También la ve su tía, Juanita Ruballo, pero bueno, me gusta tu interpretación de todas maneras. Sobre todo porque en el libro la historia acaba de otra manera. O sea, cuando al final de la película vemos que Gerardo se va al pozo de ese otro que lleva muchísimo más tiempo del que debía porque lo ha acordado a tanto fijo y resulta que le está saliendo muy mal la economía, la novela sigue y Gerardo muere en ese pozo. O sea, Gerardo rompe una de las paredes y se mata. Pero en el momento de morirse, en los últimos segundos antes de muerte, las fuerzas del bosque, las fuerzas subterráneas del bosque, conceden a todos los que se van a morir aquellas cosas que más han querido durante toda su vida. En este caso, él lo que quiere es comer muchísimo marisco, porque siempre se paraba delante de los escaparates de marisco de La Coruña, y ver a Ermelinda. Quiero decir, ese ver a Ermelinda de mentira en el final
es lo que en la película se traduce de la manera que decía José Luis, que no está tan lejos como interpretación de lo mismo. Se le concede ese deseo mucho antes de verse muerto. Y Albert Melina también, en una escena que a mí me gusta mucho en el baile, creo que está muy conseguida esa escena de baile al comienzo de la película, cuando van entrando los figurantes en plano, él está allí viendo cómo Ermelinda baila con otro y al final decide engrasarse la pierna, como señalaba Eduardo, pone la pierna allí para que sé que cuesta dinero. Claro, bueno, y luego lo pago. Y luego los primeros planos estupendos de los músicos. Hay 3 primeros planos con la boina tocando, bueno, uno de ellos que está tocando y mirando al mismo tiempo como está bailando Ermelinda con el otro y dándose besos. Bueno, eso define perfectamente la época, la situación, la romería, la ruralidad. Además, lo han dicho antes, dice, ya este baile viene la banda de no sé dónde, mucho mejor. Claro, ¿dónde va a dar? Y yo creo que esta película le hubiera gustado mucho a Luis Buñuel, porque hay muchas cosas de Luis Buñuel en esta película, no solamente ya las piernas ortopédicas, cierta crueldad con los animales, pero hay un tono entre humorista, surrealista, realista, hay algo ahí de la presencia de... Lo de la pierna es muy cruel. Y muy de Azcona. Que le esté pequeña la pierna. Que insisto para aclarar, eso de la pierna y el aceite es un invento de la película. O sea, eso no está él, es cojo, tiene una pierna de palo. Pero fíjate que aquí, no se juega con todo eso, es un invento total de la película. La pierna es más corta todavía, suena... Todo eso de que suene, de que sea más corta, de que pagar a plazos, otra a plazos, de que ella le diga, a ver si te lo arreglas porque suena, todo eso son inventos muy ricos de la película. Yo quisiera, ya se ha dicho anteriormente, pero yo quisiera volver otra vez a rendir homenaje a los actores del cine español. Yo creo que los espectadores de las películas españolas están muy mal acostumbrados a ver extraordinarios actores en pequeños personajes que hacen creaciones prodigiosas. En esta película, desde el papel más importante, digamos, Alfredo Landa, hasta el más pequeño, están todos extraordinarios. María Isbert, Reyán, hemos citado, la Hermida y Baró, Fernando Rey, todos para cada y una actriz desconocida gallega, Alejandra Agrepi, que está muy guapa y que hace Marica da Fame, que está extraordinaria. Luma Gómez. Y Gamero y todo. Pero yo lo que quisiera, Gamero también, pero perdona una cosa, es que antes, en el cine español, sobre todo en los años 50 y a principios de los años 50, los grandes actores del teatro y del cine español hacían 1 y 2 sesiones. Y entonces encontrabas con repartos donde estaban Manolo Morán, Riquelme, Isbert, Julia Cabalba, todos, aunque fueran para hacer 1 o 2 sesiones. Es decir, que eso es una cosa estupenda que esta película ha recuperado. Sí, Alexandre aparece nada más. Claro, Alexandre, pero está fantástico. Gamero, fantástico. Reyán, lo que pasa, tiene un papel más largo y magnífico y definitivo. Pero Reyán hace un trabajo... A mí me parece que está portentoso. O sea, Reyán, la cara con la que asume su situación de tránsito. Pero ¿cómo es la aparición? Con sus algodones todavía. Con los algodones, la mortaja. Y aparece en azul. Hay un fondo azul en ese momento. La chaqueta abierta por atrás. La chaqueta. Y yo lo que quisiera ya, por rendir el máximo homenaje, es Alfredo Landa. Yo creo que hay que hablar de Alfredo Landa. La gente durante muchísimo tiempo injustamente habló del landismo hasta que empezó a hacer papeles serios, por decirlo de alguna manera, pero a mí me parece Alfredo Landa uno de los actores más prodigiosos de la historia del cine español. Esta película es una antología de Alfredo Landa. Cuando se vean Los Santos Inocentes verán la calidad de registro, ¿no? Pero yo creo que un actor tan prodigioso, que es capaz de cuidar hasta el menor detalle del vestuario, hasta el menor gesto que hace, los movimientos, cómo compone el personaje, el acento, y luego sobre todo algo que para mí es esencial en un actor, y es la mirada. Y la mirada, esa mirada a través, por no decir atravesada, de Alfredo Landa, es sencillamente prodigioso. Yo creo que el que haya grabado la película debe de observar cómo el talento de un actor para componer un personaje que puede caer prácticamente casi en el borde de la caricatura o de lo grotesco, y es capaz de darle un toque de humanidad aquí, un toque de desesperación un poco más allá, de melancolía, esa misoginia que tiene con respecto a lo de las mujeres y que le dice continuamente a Tito Valverde, pero sobre todo su capacidad de componer el personaje a través de pequeños gestos, de pequeños detalles, utilizando todos los elementos. Tú has utilizado sencillamente algo prodigioso, histórico en el cine español, que es el adjetivo landismo. Eso no existía hasta que Alfredo Landa prácticamente abandona el teatro y se incorpora ya de una manera definitiva al cine. Pero yo lo que creo es que en esas películas Alfredo Landa estaba tan bien como está en El Bosque Animado o como en Los Santos Inocentes, que cuando tú le ves ya desde su debut en Atraco a las 3 o en Los que tocan el piano o en todas esas películas, su forma de interpretar era tan poderosa como es ahora. Lo que ocurre es que se ha ido encontrando cada vez
con unos papeles más ricos que le permitían expresar mejor el talento que lleva dentro. Tú dices eso, pero claro, la, entre comillas, ferocidad que pone cuando tiene que decir que es el bandido, o la ternura, cómo están mezcladas en un mismo plano. Eso es algo prodigioso. Además voy a comentar aquí un secreto que casi nadie conoce de Alfredo Landa. Y es que Alfredo Landa tiene algo que yo no creo que tenga ningún actor. No tiene foco en la mirada. No le coge el foco nunca. La cámara no define nunca en sus ojos. Todo el mundo tiene un punto de foco. Alfredo no lo tiene. No tiene ese punto donde tú centras exactamente. Es decir, que más que ojos lo que tiene es mirada. Entonces esa es una de las grandes bazas para hacer, como tú dices, una carrera y que se haya convertido en uno de los más grandes, sin ningún género de dudas, actores de toda la historia del cine y del teatro español, porque como teatro había que haberle visto como estaba cuando estaba en el María Guerrero. Exacto. Haciendo esas obras de José Luis Alonso. Es que Antonio ha dicho anteriormente el momento en el que él mira las armas en la panoplia de armas en la casa del señor, en el pazo del señor de Abando. Pero es que cuando se hablaba y se despreciaba el landismo y a Landa en aquellos años, se olvidaba de un actor que había surgido del teatro con unos años en María Guerrero Extraordinarios, y alguien alguien muy poco sospechoso para tener, digamos, autocomplacencia o complacencia con respecto a un actor, porque tenía muy poca paciencia, y lo sé de primera mano, puesto que lo conocí, que era don Miguel Miura. Le dio el papel de Ninetti, un señor de Murcia, un papel que prácticamente casi está escrito, cosido a la figura de Alfredo Landa. Entonces, que no se olvide, con esto hago el homenaje. Miura dijo que era el mejor actor, ¿no? El mejor actor que había visto en Es el papel claro, más completo para el protagonista, y también el personaje más tierno de la película, ese malo que no puede serlo y que es más bueno que el pan. Cómo es cuando llega por fin a la casa del cura, que es el Santa Santorum deseado por él, y después de esos diálogos un poco pícaros y equívocos. Sí, juega muy de Azcona, jugar qué habrá pasado entre el sacristán y el ama en el establo. Al establo. Bueno, en ese momento, cómo él mira a través de la puerta, ve y mira porque va a atracar esa casa, pero se da cuenta de lo que está pasando, no, deja la pistola, y con qué ternura le habla a la vaca. Se la da, habla a la vaca y está haciendo allí una labor que luego es recompensada por el mazo de puros. Y la cara con la que pone cuando ve los puros, esa cara de decir, señor, no me merezco tanto, como diciendo, yo pensaba en un puro. ¿Quién un puro? Ha dicho un puro. Pero le dices usted a mi madre. Los primeros planos de Alfredo sacando al ternero de la vaca, es como si toda su vida hubiera hecho eso. O sea, es ese tipo de actor, pues como puede ser Victoria Abril, por ejemplo, que de repente hace unas cosas y parece que ha estado toda su vida haciendo esas cosas que de hecho no ha estado, porque es imposible que se haya estado poniendo capotes de torero o haciendo algunas cosas tremendas que hace. Hay determinada raza de actores, entre las cuales evidentemente está Alfredo. Sí, porque luego además ellos tienen que componer un personaje, y en esta película además, por la estructura de la película, se ve mucho mejor que quizá en otras. Entonces la composición del personaje desde la primera escena hasta la última, él ya lo tiene asumido. Es decir, que cuando él rueda la primera escena, que a lo mejor no corresponde al primer día de rodaje, él ya sabe también cómo es el personaje, que hay un récord interpretativo perfecto, que el personaje es así desde el primer momento, y lo que pasa que según le vas conociendo le vas queriendo más y te vas acercando más a él, pero desde el primer plano que él ha rodado, él ya lo sabe. Y además de Landa, yo creo que también deberíamos hablar en esta película, por ejemplo, tanto como de Reyán como de Tito Valverde. Tito Valverde, que está extraordinario. Que le ha servido, yo creo, ese papel para irse convirtiendo en el actor impresionante que es hoy día, ¿no? Porque es un actor también con unos recursos de naturalidad y de credibilidad enormes, o lo de Reyán. Lo que pasa es que Reyán ya llevaba más trayectoria, y claro, aquí darle ese papel a Reyán parece un anima de verdad. Muerto viviente. Pero no hay un actor americano, yo no recuerdo que puede hacerlo de Miguel Ángel Reyán o Miguel Reyán, porque es algo que está tan bien cogido. ¿Cómo camina de contento? ¿Y cómo camina de contento cuando parece falsamente que se va a ir a Cuba a pasárselo bien? ¿Cómo va ya bajando de otra manera? Baja como un Frankenstein alegre. Y entra muy suave un son de habanera. Sí, claro, la habanera. Está contando una partitura extraordinaria. Hasta que termina la secuencia, está la habanera. Está convenciendo a Landa de que se vaya a Cuba, que además va a ser gratis aquello. Y que esa secuencia, con esa bruma, simplemente con los hachones de la Santa Compañía. Pero es el oficio de Fernando Rey, que está presente también con un talento portentoso. Están todos. Lo que decía Juan, solo que se le ve con la caña. Ese momento que él pasa y qué ha pasado, qué ha ocurrido, es el señor de esas ¿Y tierras. cómo observa las actuaciones de los demás con ese aire, no ya de caballero, de señor de pazo gallego, sino de lord inglés? Un poco volteriano, ¿verdad? Magnífico. De todas maneras, ¿cuántos actores, José Luis, y los que nos dedicamos más al cine lo sabemos, cuántos actores
durante tanto tiempo secundarios en el cine español no han tenido las oportunidades que otros sí han tenido. Ah, claro, y qué cantera de actores. Es el componente del factor suerte, tremenda, ¿no? que hay en el cine Por eso español, insisto que estamos muy mal acostumbrados de ver prodigiosas Sí, yo estoy de interpretaciones de actores con pequeños papeles y personajes, algunos con una dilatada escuela y tradición teatral, y nos llama la atención cuando nos encontramos con malos actores en una película española y con malos actores de carácter, porque yo creo que, incluido el cine americano, es muy difícil encontrar, y el cine italiano, que tiene prodigiosos actores de carácter, pocas cinematografías habrán dado la riqueza de censo de actores y de actrices. Tienes mucha razón. Absolutamente maravillosos, además, en una multiplicidad de personajes, porque no se trata de que es que Isbert siempre hacía el mismo papel o Manolo Morano, no, es que eran capaces de recrear un personaje prácticamente desde el propio guion, aunque no creyeran en la película. De En hacer muchas una ocasiones. creación en poquísimos minutos como la de Roque Freire que hace Alexandre. Otro día ya se cantaron las excelencias de Alexandre en otro programa aquí, pero vamos, yo no tengo o Luis inconveniente Figes, que en son volverlas a papeles cantar. muy cortos. O Luis Figes, que está perfecto. ¿Cómo le da la gallina? ¿Cómo le da la gallina en el entierro? Dice que no se enteren mis hermanos. Sacar la chaqueta. Rápidamente. A mí me gusta mucho también Luma Gómez, la actriz sí, sí, que sí, le sí, llega un poco la espléndida, vida, espléndida. que es una auténtica buscavidas como su hijo. Son los dos buscavidas de la película. Están permanentemente luchando contra el hambre, con Hombre, si picaresca. no le quita la lechera a la hija, se Como, bebe bueno, toda la leche. ¿cómo bebe la Eso- leche? Eso es Supervivientes tremendo. natos. Eso es tremendo Pero porque tiene está la muerta de hambre. cara de hambre, de tragedia permanente. Bueno, además hay algunos referentes, algunos planos que le indican la extrema pobreza de esa familia. No, y hay una frase cuando la niña muy está durmiendo en el suelo, en el jergón. efectivamente. Porque aparece un momento cuando dice, bueno, arriba, que se te va a hacer tarde. Y la niña se levanta del jergón, no tiene ni cama, duerme en una cama cuando va a casa de Juanita Arroyo. La verdad es que Y hay es una un frase personaje muy bien capital que compuesto. recordó José Luis antes. que Sí, es le esta tengo de más Anino. miedo al hambre que al diablo. No hay duda. Dime una cosa, Antonio, vamos a ver, que esta va a ser complicada de elegir. ¿Cuál es la escena o el plano o el momento del bosque animado que tiene tantos y tan buenos que para ti te cogerías para tu filmoteca personal y particular? Es, ¿Qué plano? es muy difícil. Yo he dicho antes que me gustaba cómo retrata Cuerda el baile, primero. Me parece que está perfectamente ambientado en el plano general, los toldos, luego cómo va apareciendo la gente y luego los integrantes de la orquesta. Simplemente con 3 primeros planos te define la orquesta, su origen, la forma en la que están tocando. Creo que es un momento que a mí no me ha pasado inadvertido en absoluto y que me gusta especialmente. Habría 1000 en la película, pero bueno, yo si te elegiría cómo resuelve toda la escena del baile. Hay muchos elementos alrededor funcionando al mismo tiempo. Donde está la tristeza del personaje, que aunque se eche Está aceite, toda la sabe melancolía del mundo, que no es un problema de toda la aceite. tristeza del mundo. Claro. Ve como la chica la que quiere Dice, que le "Mira, gusta, ya no está suena". bailando con otra. Pero, Y sí, luego sí. la música de fondo durante el baile es una música muy particular, el clima. Puede influir como de ¿me otro podría dar un tiempo, de poco de otra aceite? época, que está ahí presente, ¿verdad? Una Fíjate manera de que divertirse que no, distinta. que se lo no tiene pago. nada que ver con otras verbenas, otros bailes que hemos visto en otras películas. Tiene un ambiente especial. A veces Que está cuando- creado ya antes por Cuerda, cuando ella se estaba bañando, que está medio desnuda de cintura para arriba. Digo, ¿dónde vas al baile? Aquí no se piensa más que en baile. Y luego le dice, La alegría que yo te supone un acompaño, baile, no te ¿no? acompaño, No te pero al acompaña. final no le acompaña porque le dice, "Oye, te suena la pierna, engrasa la pierna, ya Sí, se está siente muy bien permanentemente visto, porque frustrado". como el hecho extraordinario de un baile que suponía en esa vida un cambio Y luego él tremendo. además cuando está con ella en la casa donde están en las técnicas de Madrid, le dice, "Ay, en La Coruña sí que tiene que haber baile". pero como esto. Y dice, Ya, pero dice como ella, esto, no, como no esto hay". ninguno. Entonces ya ahí le salva. Y para ti, Juan, ¿cuál es tu plano favorito? Para mí, yo no sé si habéis observado que yo casi no he hablado del alma en pena, porque es que me lo he reservado. Porque a mí es que las 6 que las he contado, apariciones de Cide Cotovelo, y no solo por Cide Cotovelo, sino esa relación de amistad que se establece entre el bandido y Cide Cotovelo, aparte que los dos actores están absolutamente extraordinarios, o sea, es de quitarse el sombrero. O sea que yo cuando hace poco en los premios Goya, Reyán hacía una broma diciendo, yo no sé si me ven aquí mi figura desdibujada, yo me acordaba cuando lo estaba diciendo, yo creo que eso lo recuerda de esa figura desdibujada, de ese personaje maravilloso, y sobre todo la amistad que empiezan a tener, esa amistad que luego en la segunda aparición, que es cuando le cuenta su sueño de América, y ya se hacen amigos, que esto les lleva después a que haya una aparición tan cortita como es cuando los dos están juntos ya como amiguetes de siempre, mirando el velatorio de la niña, y están los dos juntos, que asoman solo por encima de unos árboles. Y después esa escena maravillosa en que para un amigo que encuentra en el bosque Malvís, tiene que echarle porque le quita el negocio. Para un amigo que ha encontrado
el fantasma le tiene que echar el otro, me parece una relación maravillosa. Y luego el invento final, que es de la película, totalmente, y creo que es de Cuerda, ¿eh? No, ni siquiera del guión. Eso de cuando todos se van y parece que ya se ha quedado sin fantasma. Y aparece de espaldas sin que le vea a nadie Cid de Cotovelo. Bueno, ¿y cómo es cuando dice, se asustan y eso que no llevo ni la sábana ni las cadenas? Bueno. Además me ponen perdido de agua bendita. Claro. Perdido. Bueno, aparte que es normal que le guste a Juan porque es un cuento de fantasmas, esa parte... Ya, pero tan humano, no lo digo por el lado fantástico. No, pero que es como un cuento de fantasmas de los tan bonitos, de eso, de la señora Miur, de esas cosas, que es como muy real, donde la fantasía cobra totalmente una carta, no sé, maravillosa y que te gusta y que tiene ternura. ¿Y para ti? Sí, pero ¿por qué no fue a San Andrés de Teixido, la verdad? Se sabe que es el McGuffin de la película. Hay muchos que no van a salir de Teixido. Hay una frase que dice el que no ha ido... No me acuerdo cómo es. San Andrés de Teixido es donde están los acantilados. Donde irás de muerto si no fuiste de vivo. O sea, que quiero decirte, cuando esa frase se ha hecho es que hay muchos que no van debiendo haber ido y tienen luego la condena. Además descalzos. De todas maneras no va a San Andrés de Teixido ni encuentra a nadie que vaya por él. Ni siquiera se va a América. Se queda en el bosque. Ni nunca explica por qué no ha ido. Ahí es donde están unos acantilados. No, porque cuando se lo preguntan él se enfada y dice, tengo que dar explicaciones. Además, tú eres 3/4 partes de gallego. Ahí hay unos acantilados fantásticos en Teixido, ¿no? Impresionantes aquellos. Teixido, ¿no? Y además hay una especie de bueyes y vacas decían que se veía con la Santa cuernos Compaña retorcidos absolutamente griegos que parecen mitología. Lo de la Santa Compaña, que es precioso, que es por donde saldría. Bueno, ¿cuál es tu plano? Bueno, yo como siempre te digo, una secuencia, un momento y un plano, ¿no? Lo digo en las películas que son tan ricas como esta, ¿no? La secuencia, coincido con Antonio, a mí me parece la secuencia más prodigiosa de la película, aparte de la del baile, es la secuencia de la despedida de Hermelinda, cuando llega a coger el tren y le sigue Tito Valverde y empieza a contarle su amor, la otra no lo oye, con la presencia de las Neurasténicas de Madrid. Esa secuencia desde el comienzo hasta el final, lo digo en homenaje a los que gustan las secuencias largas, Fernando Mendelinte, que no está esta noche aquí con nosotros, me parece sencillamente prodigiosa. Un momento de Landa que es cuando le dan los puros, la manera en que mira y cómo agarra los puros, el tabaco, que es lo que más aprecia tras haber ido a dar el robo del siglo para el que era en la casa del cura, me parece prodigioso. Y como plano, el plano final de la película, a mí me parece que ese momento en el que Fendetestas y el niño desaparecen en la niebla, se funden en el bosque, aparece Cid de Cotovelo, otro fantasma más, y acaba también desapareciendo en la niebla del bosque, me parece que resume todo el espíritu de la película, la magia, la puesta en escena y la época de José Luis Cuerda, ¿no? Y el trabajo técnico de Aguirre Sarollo. Porque luego sale un rato lo que dice, esto fue cuando una gallina costaba 2 pesetas. Pues yo me quedo con cualquier plano que lo elija nuestro querido amigo Bustos, el maravilloso realizador que tenemos, de Alfredo Landa en El Bosque, porque me parece que cualquier plano dará la medida de su talento, porque además es un hombre de talento y muy inteligente. Y una cosa muy curiosa, Alfredo Landa es uno de los mejores actores del método, sin ser del método, pero es absolutamente metódico y muy racional. Estudia los guiones al milímetro, subraya con su personaje, parece que es de una espontaneidad distinta. Pero eso es del actor, los mejores del actor estudio sin actor estudio, ¿no? Entonces cualquier plano que yo creo que vaya a escoger, metido en el ambiente natural del bosque, con o sin pistola, corriendo o caminando, ese es el plano que asociaré. Con el que no se atreve Alfredo Landa en esta película es un cura. Hombre, ¿cómo es ese cura? Al principio, cuando ve al niño que está estudiando, le dice, venga, niño, el libro. Venga, fuera, luego dice, bueno, sal si te atreves. Un cura que fuma un habano durante el entierro de Pilar. Bueno, y cuando Antonio Gamero le dice a Marica la Fame, el cuerpo y yo, le damos más sentido pésame, el cuerpo y yo. Gamero es otro actor civil. Claro, ¿cómo se decía? Y después, es que después de Gamero aparece el cura, y bueno, nada, resignación, mucha resignación, y después ya se fuma el puro. Sí. Y además qué bonitas las cosas que están diciendo en el entierro. Si ves dile a fulanito que le verás todo esto. Dile a mi difunto. Está todo el aspecto telúrico de la película. La chica está embarazada, está encinta. Eso es precioso. Hemos celebrado las tierras como él quería. Y en el fondo, ya habéis citado al malvado Carabel, pero todo el tema de Hermelinda es Volvoreta. Es decir, que hay muchas cosas en la película y que es del universo de Venceslau. Hay mucho Fernández Flores, ¿no? Pero mucha Galicia. Mucha Galicia. Claro, esa relación entre los muertos y los vivos, y dar recaos a los muertos de lo que pasa aquí, esa cosa tan interrelacionada, es además es como un ambiente, como si existiera, pero no existiera, un poco como la Irlanda del hombre tranquilo de John Ford, ¿no? Es decir, algo que quizás no haya existido, pero que es una cultura. Pero que si no Nevero ben Trovato, que debería de existir un Brigadún, también por citar otro sitio céltico, ¿no? En este caso además no sería posible en otro ambiente reflejar eso.
Sería No es lo posible. celta, como dice. Por Juan. tradiciones, por costumbres. Tú ya por- sabes que a Wenceslao le comparaban con Dickens, a Wenceslao Fernández Flores. No Tú me que extraña. tenías notas de eso, porque decían que era un humor La muy película tiene parecido. una beta dickensiana.